Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Saludo fraterno y cordial a todos los que me ven o al menos inician a ver esta reflexión. Oiga, qué cosa tan especial y todos los días, bueno, casi todos los días lo digo, el tema de lo que yo hago aquí, postrado, presentando frente a esta cámara la reflexión. Es que yo me declaro ante ustedes como un pecador, muchachos. Es lo que yo quiero que entiendan. Y a veces me da alegría hacerlo. Ser pecador me da alegría porque es que lo soy. No un gran pecador como muchos quisieran pensar que soy un gran pecador, no. Pero sí cometo mis faltas todos los días, de pensamiento, de palabra, de obra o de omisión. Pero eso a mí me encanta porque así ustedes se van a dar cuenta que no es palabra de César Arias lo que yo voy a reflexionar. Lo que ustedes van a escuchar es algo que va para ustedes, pero también va para mí, que es la palabra de Dios. Entonces, cuando ustedes escuchen lo que está escrito en la palabra de Dios, diga, esto está por encima de César Arias y esto está incluso por encima de mí. Por lo tanto, yo debo escuchar porque es que lo que se me está diciendo ahí es palabra de Dios, es Dios mismo hablando a través de mi boca. Cuando yo leo es palabra de Dios, son reflexiones de César Arias, a ver qué se me ocurre decir hoy, a ver qué se me ocurre. No, yo simplemente me dejo guiar por lo que está escrito. Por lo tanto, eso que voy a leer va para ustedes y va para mí. ¿Qué tienes que hacer? Lo que dice la palabra. Ojalá hoy escuchéis la palabra de Dios y no endurezcáis tu corazón. ¿Y cómo endurece uno el corazón? Fácil. Ayer, por ejemplo, me escribía una dama en mi grupo y me decía, oiga César, ¿y usted tan pecador que es y predicando la palabra de Dios? Eso es no querer escuchar la palabra, eso es endurecer su corazón. No sea dócil, que lo que yo voy a leer es para usted, pero también es para mí. Y si lo escuchamos, la palabra de Dios, y reflexionamos sobre ella, a lo mejor nosotros nos convirtamos y regresemos al redil de Cristo. Vamos a persignarnos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es continuación de los relatos bíblicos de los Hechos de los Apóstoles de todos estos días. Seguimos avanzando en Hechos de los Apóstoles 18, del 1 al 8. Se quedó a vivir y trabajar en su casa y discutía en la sinagoga. En aquellos días Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto. Ayer terminamos ahí precisamente, que él le habló en el Areópago a todos los atenienses, a esos filósofos y griegos, y cuando él les predicó solamente 2 o 3 personas se convirtieron, que fue Dionisio, Damaris y unos cuantos. Y luego él dice que él se fue para otra parte. Leamos entonces. En aquellos días Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un tal Aquila, judío natural de Ponto, y a su mujer Priscila. Habían llegado hacía poco de Italia, porque Claudio había decretado que todos los judíos abandonasen Roma. Se juntó con ellos y como ejercía el mismo oficio, se quedó a vivir y trabajar en su casa. Eran tejedores de lona para tiendas de campaña. Todos los sábados discutía en la sinagoga esforzándose por convencer a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a predicar, dando testimonio ante los judíos de que Jesús es el Mesías. Como ellos se oponían y respondían con blasfemias, Pablo sacudió sus vestidos y les dijo: vuestra sangre recaiga sobre vuestra cabeza. Yo soy inocente y desde ahora me voy con los gentiles. Se marchó de allí y se fue a casa de un cierto Ticio Justo que adoraba a Dios y cuya casa estaba al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También otros muchos corintios, al escuchar a Pablo, creían y se bautizaban. Palabra de Dios. Te alabamos a ti, Señor Jesús. Qué relatos bíblicos, qué historias. Ustedes ojalá vieran la película Hechos de los Apóstoles, está en YouTube, ustedes bájenla. Dura como 3-4 horas y está relatado tal y cual está escrito. Tal y cual está escrito en la Biblia, así está relatado
con estos actores que lo hacen muy bien allí. Hechos de los Apóstoles, desde que empieza el primer capítulo hasta el último, pasando por todos los versículos y tal y cual. Pues bien, Hechos de los Apóstoles hoy nos cuenta de que Pablo estuvo en Atenas, predicó su palabra y luego se fue para Corinto. Ya predicó la palabra y ayer se los dijo, solamente un tal... ahorita les dije, Ticio y Damaris se convirtieron y ahora está en Corinto y en Corinto comienza a predicar también la palabra. Él va a las sinagogas donde están los judíos, compañeros de él. Recordemos que Pablo, que era Saulo de Tarso, era un judío y sigue siendo judío, solo que se convirtió al cristianismo porque un día de camino a Damasco una luz lo encegueció y era Jesús que se le apareció y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le pregunta: ¿quién eres, Señor? Y yo soy Jesús a quien tú persigues. Y le dio orden de que fuera a Damasco, que le iban a quitar la ceguera y que iba a trabajar para él. Y Saulo se convirtió en Pablo. Pablo está en Corinto y allí dicen varias cositas que es las que vamos a reflexionar en el día de hoy, porque debemos apologéticamente escudriñar las escrituras para que se nos quede grabado más cosas de las que vemos allí, pero que a veces por leer rápido no las entendemos. En aquellos días Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un tal Aquila, judío natural de Ponto, y a su mujer Priscila. Estos dos personajes van a ser muy importantes, Aquila y Priscila, para el mensaje de Dios. Ellos son convertidos a la iglesia de Cristo, Priscila y Aquila. Y su mujer Priscila habían llegado hacía poco de Italia, porque Claudio había decretado que todos los judíos abandonasen Roma. Eso suele pasar. Aquí está viviendo un montón de judíos y no son romanos. Me desocupan, me hace el favor, y se me van todos los judíos, como suele pasar con Venezuela. ¿Cuántos quisiéramos de acá que los venezolanos se fueran para su tierra, aguantar hambre por allá, pero que no vinieran a hacer daño? Eso pasó allá. Este emperador dijo: Claudio, se me van los judíos, se me van de mi tierra. ¿Y ellos qué les tocó hacer? Irse de la tierra de Roma. Se juntó con ellos y como ejercía el mismo oficio, ¿cuál era el oficio de Pablo? Él le gustaba, es que no sé cómo es que la palabra dice, que va a vivir y trabajar en su casa. Eran tejedores de lona para tiendas de campaña. Tejían lona, cogían la piel y la estiraban y le hacían sus cachivaches y sus cosas para formar tiendas de campaña. Pablo trabajaba, vivía de su trabajo. Él no vivía del diezmo, él no se aprovechaba del diezmo para que la gente lo mantuviera. No, él trabajaba común y corriente con la gente, pero sacaba tiempo. Todos los sábados discutía en la sinagoga, esforzándose por convencer a judíos y a griegos. Y dice que durante toda la semana trabajaba en su oficio como tejedor de lona, pero el día sábado sacaba tiempo para ir a la sinagoga. Recordemos que los judíos respetaban el Sabbat, y si usted quería predicarle a los judíos, tenía que ir un sábado a la sinagoga, que es cuando ellos se reunían a hacer el Sabbat. Entonces los sábados iba Pablo a hablarle a los judíos y a los griegos, a predicar la palabra de Dios. Pero mire cosa tan especial, esforzándose por convencer a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a predicar. Luego se vino Timoteo y Silas de Macedonia, y ya él le quedó más tiempo para predicar, dándonos a entender también de que este es un mensaje para los sacerdotes. Los sacerdotes se dedican hoy día, y lo voy a decir sin terminar, sin juicio, sin juzgar. Los sacerdotes hoy día se dedican muchos a sus oficios diarios, como es ofrecer dones y sacrificios por el perdón de los pecados, manejar los sacramentos, la misa, el altar,
levantar la Eucaristía, confesar, pero no salen a predicar. Solamente predican lo que el Evangelio del día les pone en la misa y ya. Y aquí Pablo nos hace llamar una atención. Debemos ir al pueblo a predicar. Debemos ir a predicar, y esto es una bofetada para mí, ¡pum, pum! Porque yo soy como lo que él está diciendo. Oiga, yo quisiera salir a predicar y me da una pereza salir a predicar, porque yo digo, voy a perder el tiempo por allá predicando la palabra de Dios si no van a escuchar. Pero aquí dice otra frase que ya la leímos, que Pablo se esforzaba en enseñarles esto a las personas, en sus tejedores de lona, sábados, esforzándose por convencer a judíos y a griegos. Y eso es lo que yo debería hacer, salir, esforzarme para convencer a esos hermanos separados. Yo sé que no hay un solo protestante que se salve. Yo lo sé, está escrito en la Biblia, que no hay un solo protestante que se salve. Y yo, conociendo la palabra, debería ir a esos protestantes a decirles, muchachos, están en pecado, a pesar de que predican a Jesucristo, a pesar de que lo aleluyan y todo, están en pecado y se van a condenar. Y yo les puedo mostrar en la Biblia por qué se van a condenar si no regresan a la Iglesia Católica. Y eso es lo que aquí Pablo nos está diciendo. De que Jesús, enteramente a predicar, dando testimonio ante los judíos de que Jesús es el Mesías. Como ellos se oponían y respondían con blasfemia, Pablo sacudió sus vestidos y les dijo, vuestra sangre recaiga sobre vuestra cabeza. ¿Se acuerda que ayer les dije yo a ustedes que Pablo en el Areópago le dijo a todos los judíos, a todos los griegos que estaban presentes, lo que iba a pasar, lo que fue Jesús, lo que todo esto, y ellos sencillamente al terminar dijeron, muchachos, unos se rieron porque dijo que Jesucristo estaba resucitado, y otros dijeron, pues otro día te escucharemos, por ahorita terminemos así la conversación. Y no quisieron escuchar. Y Pablo se fue de Atenas para Corinto. Pues bien, hoy nos dice que Pablo estaba en la sinagoga predicándole a los judíos y a los griegos, pero ellos no escuchaban. Antes se burlaban de él y lo vituperaban, y algunos le tiraban hasta piedras. Entonces Pablo lo que hace es lo que dijo Cristo: vayan a un pueblo, digan que la paz es con ellos. Si la paz es con ellos, entren y coman de lo que les den. Pero si no los reciben, sálgasen, límpiesen hasta el polvo de los zapatos y váyasen a otra parte, que les será más llevadero el juicio final a Sodoma y a Gomorra que a este pueblo. Pues aquí lo está diciendo Pablo. Pablo dice, respondían con blasfemias. Pablo sacudió sus vestidos y les dijo, vuestra sangre recaiga sobre vuestra cabeza. Yo soy inocente y desde ahora me voy con los gentiles. Eso me bofetea a mí nuevamente. Yo tengo que ir a predicarles. Tengo que ir a anunciar esa palabra de Dios. Si ellos escuchan, bendito para ellos porque han escuchado. Pero si no me escuchan, que quede constancia de que hubo un hombre llamado César Arias que fue y les predicó el evangelio, y ellos, por testarudez, por dejarse guiar por un pastor mentiroso, no quisieron escuchar. Y caiga la sangre de Cristo sobre ellos. Caiga vuestra sangre, recaiga sobre vuestras cabezas. No la de Cristo. Vuestra sangre caiga sobre vuestra cabeza. Ahora me voy con los gentiles. Se marchó de allí y se fue a casa de un cierto Ticio justo que adoraba a Dios y cuya casa estaba al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También otros muchos corintios, al escuchar a Pablo, creían y se bautizaban. Mire, su fe no era en vano. Pero ayer también les dije a ustedes una cosa terrible: que el Espíritu Santo escoge a quién enseñar y a quién darle la fe. Mire que él aquí iba a enseñar a los judíos y ellos no quisieron escucharlo. Pero dice acá
que un jefe de una sinagoga, Crispo, el jefe de la sinagoga, sí creyó con su familia. Él le predicó a todo mundo y no quiso creer, pero Crispo, jefe de la sinagoga, sí le tocó el corazón las palabras de Pablo y él sí creyó y se bautizó con Pablo porque él ya era un creyente. Dejó de ser judío para volverse cristiano. Recordemos que por este tiempo todavía no se les llama a los cristianos cristianos. Los cristianos van a aparecer en Antioquía con el nombre de cristianos y va a ser en Antioquía cuando los van a llamar por primera vez cristianos. Bueno, y se bautizaban. Vamos a leer el Salmo, Salmo 97. El Señor revela a las naciones su salvación. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria a su santo brazo. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, victoread, tocad. Y con este salmo tengo que decir dos cositas. Que el Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. El Señor da a conocer su salvación y revela a las naciones su justicia. Cuando Pablo fue a esa sinagoga, fue al Areópago y va a ir a todas partes, es a revelar el Evangelio de Cristo a todos los pueblos y a todas las naciones. Pero Jesucristo revela, pero dice acá que la misericordia de Dios los acompaña en esa tarea. Pero ¿cuántos se salvaron de esas generaciones? Recordemos, de Ticio y Damaris en los griegos y unos cuantos más en el Areópago. La mayoría no quiso creer, pero Dios reveló su justicia en todas las naciones, la reveló. Que ustedes no quisieron creer ya es otro cuento aparte. Él reveló. ¿Por qué lo reveló? Porque Dios es misericordia, revela a las naciones su justicia. Pero ¿cuántos se quieren salvar? Unos cuantos. Revela su justicia a todo el pueblo, pero solamente se va a salvar los que crean y tengan fe. Eso es un detalle que los hermanos separados y los malos católicos debemos tener en cuenta. Que Dios es misericordioso, solo sí y solo sí para con quien se arrepiente. Con quien no se arrepiente, Dios no es misericordioso. Por eso es que también está escrito, el que crea se salvará, pero el que se resista a creer se condenará. Eso tiene que ver todo eso. Vamos a leer el Evangelio, Juan 16, 20 al 20. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, dentro de poco ya no me veréis, pero dentro de otro poco me volveréis a ver. Comentaron entonces algunos discípulos, ¿qué significa eso de dentro de poco ya no me veréis, pero dentro de otro poco me volveréis a ver? Y eso de me voy al Padre. Y se preguntaban, ¿qué significa ese poco? No entendemos lo que dice. Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo, ¿estáis discutiendo de eso que os he dicho? Dentro de poco ya no me veréis y dentro de otro poco me volveréis a ver. En verdad os digo, vosotros lloraréis y os lamentaréis mientras el mundo estará alegre. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio a mí me gusta mucho y yo lo guardo en mi corazón casi siempre. Para cuando una persona pierde, por ejemplo, un niño, un hijo, este evangelio es consuelo para esas personas. Dentro de poco no me veréis, pero dentro de otro poco
me volveréis a ver. Resulta de que yo les tengo a ustedes siempre un mensaje y un consejo. Cuando yo perdí a mi hijo, yo me dejé guiar por la palabra de Dios, para que Dios fuera mi auxilio y mi fuerza para afrontar la pérdida de mi hijito Cócar, que en paz descanse. ¿Por qué? Porque yo me sostenía en este evangelio. Y este evangelio decía: muchachos, dentro de poco ustedes no me van a ver, porque me van a juzgar, me van a condenar y me van a crucificar. Dentro de poco ya no me veréis, porque bajaré al infierno o a la muerte. Y durante 3 días Dios estuvo fuera del mundo, Jesucristo, pero dentro de otro poco me volveréis a ver. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Y esa tristeza que ustedes sienten ahora va a ser alegría para el mundo entero, porque Jesucristo resucitó para darnos vida eterna al mundo entero. Por eso es que está diciendo: dentro de poco no me veréis y dentro de otro poco me volveréis a ver. Porque les está diciendo a María, por ejemplo, que también es otro caso que yo pongo. María sufrió en carne propia, su corazón va a ser traspasado por 1000 dagas y todas esas cosas. Todo ese sufrimiento de María con ver a su hijo lapidado, juzgado, crucificado, ese dolor de María también va a ser para ella este evangelio. Pero al tercer día María va a estar feliz, va a volver a recuperar a su hijo en cuerpo y en espíritu, lo va a recuperar. Dentro de poco no me veréis, pero dentro de otro poco me volveréis a ver. ¿Cuánto le duró la tristeza a estos hombres y a María? 3 días. Murió el viernes a las 3 y resucitó sábado a la madrugada. Ahí hay 3 días: viernes, sábado y a la madrugada domingo, aunque para ellos solamente fue el día sábado. Viernes termina a las 12, sábado todo el día y toda la noche, 24 horas, y amanecer resucita Jesús. Y durante ese tiempo ellos se les vuelve nuevamente a la alegría, y es la alegría de todo el mundo. ¿Por qué este consejo lo aplico a mi vida tomándolo con mi hijo? Porque si mi hijo murió en pecado, yo estoy rogando por él para que yo vaya a la vida eterna y me lo encuentre allá. Y yo voy a luchar por mi salvación. Y estoy rogando por él en esta tierra para encontrar a mi hijo en la vida eterna y reunirme con él. Dentro de poco no lo veré y me lo mataron, pero dentro de otro poco lo volveré a ver. Y para nosotros han pasado ya casi 2 años desde que mi hijo partió, pero eso no es nada para la vida eterna. Yo espero la misericordia de Dios para recuperar a mi hijo. Y eso es el consejo que yo le doy a todos los padres de familia que han perdido a su hijo o a su hija. Oren, oren y oren, oren y oren todos los días. Mándenle a celebrar misas a esos seres queridos, porque no los volvimos a ver, pero dentro de poco los volveremos a ver. Y tenemos que pedir por ellos para que Dios tenga misericordia de ellos y los lleve a la vida eterna. Y dice aquí: y os lamentaréis mientras el mundo estará alegre. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Ese es el mensaje del día de hoy. Espero que ustedes lo hayan escuchado y les haya gustado. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.